¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Como todas las noches, es un gusto acompañarlo en nuestra mesa de análisis, que comenzamos con la siguiente información. Un incendio de grandes proporciones consumió, esa información la vamos a tener en unos minutos. Vamos con esta información entonces, que tiene que ver con un incendio de grandes proporciones que consumió cerca de 3.000 metros cuadrados de una planta de la empresa de masa en Pocosí de Limón. Según los bomberos, esta emergencia es una de las más grandes atendidas durante este año y requirió la evacuación de 150 personas. El torbellino sorprendió a cientos de vecinos de Heredia y dejó casas desechadas y tendido eléctrico en el suelo. Según bomberos, el fuego inició en una bodega donde se almacenaban materiales altamente combustibles como diésel, resina y gas. Al menos 20 bomberos con 10 unidades trabajaron en el lugar con esfuerzos enviados desde San José, Cartago y Pital. Tras más de 2 horas de labores, las llamas lograron ser controladas. Y empecé a ver el humo, entonces me vine hasta aquí y ya se veían las llamas. Sentí algo feo menos que yo soy la vecina del puro frente. Rápido logra ver usted, ¿verdad? El humo y las llamas. Cuénteme, fue una cuestión de segundos. ¿Qué nos dices? Sí, fue cuestión de segundos. Que yo llegué nada más de la entrada hasta aquí cuando ya empecé a ver las llamadas. La Cruz Roja costarricense informó que se evacuaron 150 personas, todas en buen estado de salud. Confirmaron también que sus equipos colaboraron en la atención de pacientes y en el apoyo a los compañeros bomberos. En la atención participaron un vehículo operativo, 6 unidades básicas, una primera intervención y 3 ambulancias adicionales que se encontraron en la ruta. Estamos atendiendo fuego en una empresa alimentaria, propiamente la planta empacadora de masa, una estructura mixta, concreto, metal, aproximadamente unos 10.500 metros cuadrados, en su tercera parte afectada por el fuego. Hasta el momento no se reportan personas heridas ni víctimas mortales. Sin embargo, las autoridades mantienen el monitoreo de la zona debido al riesgo que implica el almacenamiento de los materiales inflamables. El incendio fue controlado a eso de las 8 de la noche de este martes. Y la fuerza de un torbellino sorprendió esta tarde a los vecinos de Heredia y dejó varias viviendas desechadas, así como la caída del tendido eléctrico en distintos barrios. La emergencia se reportó en las cercanías del Liceo Samuel Sáenz en San Francisco de Heredia, aunque también hubo afectación en otras comunidades como Mercedes Norte, Mercedes Sur y San Jorge. El torbellino sorprendió a cientos de vecinos de Heredia y dejó casas desechadas y tendido eléctrico en el suelo. Este fenómeno quedó registrado en varios videos que circularon en las redes sociales, en los que se observa la rotación del viento y el movimiento de objetos. Tras analizarlos, el Instituto Meteorológico Nacional confirmó que se trató de un torbellino en etapa inicial. Empezó a escucharse un ruido espantoso, como si hubieran 500 caballos encima del techo. Entonces yo le empecé a gritar a mi tío, que es con la persona que yo vivo. Entonces yo me fui para la cocina y apenas me dio tiempo de cerrar las celosías de la ventana, porque era algo, de hecho hasta me mareó todo, ya se veía un montón de cosas que andaban dando vueltas. Era horrible, se oía donde se iba despegando todo. Y, digamos, ahí se ve una donde se arrancó la madera y todo. Y las vecinas del frente me gritaban, se le fue todo el techo, se le fue todo. Entonces yo ahí sí ya me puse muy nerviosa, ya empecé a llorar y yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué? Pero aparte del buen susto que nos pegamos, gracias a Dios no, a nivel digamos personal no hay lesiones ni hay nada. La Cruz Roja atendió la emergencia y confirmó la valoración de 12 personas en el sector de Cubuquí. Uno de los pacientes presentó lesiones que ameritaban el traslado a un centro médico, sin embargo rehusó la movilización. El resto fue atendido en condición estable. La Cruz Roja costarricense recibe una solicitud de ayuda, esto en el sector de Heredia, Mercedes, San Jorge. Nos reportan múltiples pacientes y reportan varias casas destechadas. Al lugar movilizamos 2 ambulancias y un vehículo operativo. Se hace la valoración en la escena de un total de 12 pacientes en condición estable. Solamente un paciente requiere traslado a un centro médico, pero el mismo lo rehúsa. Se hace la transferencia de la escena al Comité Municipal de Emergencias. 100 personas, 100 personas. 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 100 person
El lunes anterior, un evento similar habría sido la causa de destrozos en un edificio en la capital, donde una línea de ventanas se dio ante la fuerza del viento y cayó sobre la vía pública y vehículos estacionados, aunque este tipo de fenómenos fue descrito como ráfagas descendentes. Aunque no son fenómenos extraños, los torbellinos y las ráfagas suelen dejar daños materiales localizados como destechos y afectaciones en tendido eléctrico, tal como ocurrió en Heredia y San José. Y precisamente sobre esta última información que también nos amplía nuestro compañero Alberto Cuadra, ocurrida ayer en plena capital, la Municipalidad de San José ya notificó al dueño de un edificio dañado por los fuertes vientos en el centro de San José. Y es que en este caso el propietario debe asegurar la estructura para evitar otra emergencia, mientras que el Cuerpo de Bomberos advierte sobre el peligro por otras edificaciones que están en condiciones similares. Este fue el momento en que una cámara de una tienda ubicada en Avenida Central en San José captó la caída de parte de la fachada de este edificio, a pocos metros de ahí. Dichosamente no hubo heridos, pero se afectó a 2 vehículos que circulaban por el sitio en ese momento. La Municipalidad de San José inspeccionó el edificio y advirtió al dueño. La notificación consiste, primero, se hace una inspección del edificio, del lugar, se le apercibe al propietario para que proceda a remover los escombros, para que proceda a asegurar las estructuras que eventualmente pueden representar un riesgo para la población y para que proceda de inmediato también a la reparación de las estructuras de fachada, que en este caso fueron las que sufrieron el desprendimiento. Los fuertes vientos que azotaron el centro de la capital y la lluvia afectaron la estructura de 6 niveles. Este día lunes, el Cuerpo de Bomberos hizo una revisión externa y se muestra preocupado por otras edificaciones en similares condiciones a lo largo y ancho de la capital. Eso es lo que se conoce como una estructura tipo muro cortina. ¿Qué es un muro cortina? Es una estructura combinada de acero, metal o ambos, en este caso ambos, que no es una ventana por piso, sino que es una totalidad de un panel que se va anclando a los entrepisos y funciona como un solo elemento. Se usa en varios tipos en bastantes edificios. Lo que pasa es que si la estructura falla, casi siempre falla de manera pues, bastante complicada o en porciones bastante grandes. ¿Cuál es la recomendación? Más en edificios que están abandonados o que tienen mucho tiempo de no estarse inspeccionando, que se les haga y que los propietarios y también las municipalidades o las autoridades tomen conciencia de que un edificio, aunque no se esté utilizando, aunque esté abandonado, siempre genera un riesgo. Entonces tenemos que estarlo evaluando desde la parte eléctrica, desde la parte estructural, como fue el caso de hoy, e incluso la parte de la seguridad de las personas. El Instituto Meteorológico Nacional aclaró que no fue un torbellino lo que afectó San José, sino ráfagas de viento muy fuertes provocados por la interacción de la zona de convergencia intertropical y el paso de la onda tropical número 30. Normalmente este tipo de precipitación fuerte con tormenta viene de las nubes de tormenta fuertes de gran desarrollo vertical que se llaman cumulonimbos. Y estos cumulonimbos son precursores también de ráfagas de viento fuerte, en algunos casos también de torbellinos o de granizo. En el caso de hoy pudimos observar en la zona de San José eventos de ráfagas descendentes que se dan desde muy alto en la nube hacia el sector de superficie y tienen velocidades importantes. Por el momento, los propietarios del inmueble colocaron algunos amarres provisionales en los ventanales afectados. Y las celebraciones de las fiestas patrias se vieron empañadas por pleitos y zafarranchos en algunos lugares. Una situación sin duda alguna que muy lamentable, Gaby, porque el consumo excesivo de licor y el irrespeto también a la autoridad dejaron un saldo de 14. De entender un poco este fenómeno, lejos de ser fechas para disfrutar y vivir incluso en familia, vemos escenas como esta. Doña Ingrid, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, buenas noches. Doña Ingrid, y nos gustaría comprender por qué se han incrementado este tipo de fenómenos, este tipo de acciones violentas que lo vivimos este fin de semana con varios casos en distintos puntos del país, pero es frecuente, lamentablemente, que veamos en actividades masivas que terminen de esta manera. ¿Qué es lo que impulsa que se den estos actos de violencia? Sí, lamentablemente lo que estamos observando es que llevamos ya algunos años viendo un deterioro importante de la salud mental y de la integralidad en general de las condiciones de las personas. ¿Por qué? Por el aumento en la violencia social. Este es uno de los fenómenos que hemos venido estudiando, sobre todo por lo que ha venido pasando en Costa Rica. ¿Y qué hay? Hay multiplicidad de condiciones y de situaciones. Estamos hablando de situaciones económicas, estamos hablando de situaciones sociales, estamos hablando de situaciones de la vida cotidiana
cotidiana que están impactando la salud mental de las personas. Si a eso le sumamos un año donde la normalización, la validación de la violencia, tanto en la expresión física, en las redes sociales, en los diferentes entornos donde estamos ahora, las personas se normalizan, se validan, se cotidianizan, se utilizan como una forma cotidiana de hacer vida, pues esto lo único que nos pone de manifiesto es que hay un deterioro importante donde estos casos que estábamos viendo las imágenes por el consumo de droga, de alcohol, de sustancias ilícitas que incrementen, que se agudicen más bien estas situaciones de violencia, sobre todo donde estamos viendo hay comportamientos masivos también de grupos que se apoyan entre ellos para hacer este tipo de acciones. Sí, en este análisis que ustedes ponen sobre la mesa, lo que es importante es entender todos estos contextos y estas condiciones que están generando esto. Si sumamos a la tolerancia, a la poca tolerancia a la frustración, a la incapacidad de gestionar nuestras emociones, al estrés que vivimos cotidianamente, el consumo de sustancias lícitas e ilícitas y además lo que generalmente estamos viendo que es la turba, el accionar, la incitación, estos cúmulos sociales que nos están poniendo en un enfrentamiento en el que al contrario, deberíamos de ser las personas capaces de entender que en una situación de conflicto donde hay 2, 3, 4 personas o un grupo de personas, el resto deberíamos de estar llamando a las autoridades, buscando hacia la capital. Incluso algunas de las imágenes que mostrábamos, había un grupo de motorizados que en su momento se hablaba de tolerancia y que parecieran no tolerar la acción policial de tránsito hacia maniobras ilegales o no cumplir con la normativa de tránsito, y parte de lo que ellos en su momento dijeron fue: cerramos y no pasa la antorcha si no nos garantizan que no nos van a dejar, digamos, por decirlo en términos populares, de molestar. Y entre esos videos también se escucha a la gente cuando la fuerza pública los es el mayor cuidado que hoy estamos teniendo, y el Colegio de Profesionales en Psicología ha sido vehemente en la llamada y los pronunciamientos que hemos hecho. Creo que todo este año hemos sido más bien muy fuertes en el pronunciamiento y el posicionamiento que tenemos contra cualquier asomo de violencia, porque es que esto nos está librando batallas que están cobrando la salud pública de las personas menores de edad, de las personas adultas mayores y de la ciudadanía en general. Estar viendo esto a lo largo del fin de semana y respetando la efeméride más importante, que es la que nos permite a ustedes y a nosotros estar teniendo este espacio de hablar con libertad de lo que está sucediendo, es un llamado absoluto a la defensa de lo que como sociedad hemos venido construyendo y qué necesitamos hacer para estar bien de manera integral, hablando en términos de la salud. Cuando perdemos el conocimiento de este histórico, estamos retrocediendo como sociedad en algo que nos ampara, que es el derecho a una ciudadanía libre y a una condición pacífica para poder transitar en este país, y eso no lo estamos viendo hoy día. Así que estos discursos de violencia, estos discursos de odio, este no entendimiento a cosas tan básicas como lo que significa una efeméride en una democracia como la nuestra, nos pasa a un alto costo, no solo en la ciudadanía, sino en la salud mental, que es lo que más estamos viendo que se deteriora y que es crítico cuando se presentan estas situaciones donde coexisten 2 o 3 personas, porque ya eso es un indicador de cualquier situación que se vaya a salir de las manos en el menor tiempo posible. Ingrid, sin duda algo que nos tiene que hacer reflexionar, y justamente vamos a incorporar también otra reacción de una experta en psicotraumatología para que nos dé también su aporte con respecto a este tema. Puente histórico Tures, pues desean conservar esa identidad cultural. Para eso hasta presentaron una propuesta que permite no solo agilizar el tránsito, sino conservar ambos puentes. Este es uno de los 8 puentes de arco histórico que hay en Santo Domingo de Heredia. Usted lo conocerá por Puente Tures. Lo construyeron en el siglo XIX. El CONAVI anunció en julio que iniciarían con obras para levantar un nuevo puente, lo que significaría quitarlo y hacer la obra de cero. Pero los vecinos de la zona se oponen a esto, pues desean conservar su estructura por su valor cultural. Nosotros no tenemos ninguna discusión de que todos los domingueños y todos los que usamos esta vía requerimos algo moderno. Este puente lo hicieron nuestros tatarabuelos para transitar carretas, porque no había en aquel tiempo bicicletas, ni motos, ni carros, ni nada. Lo que había era caballos y carretas de bueyes, con bueyes. Entonces, hoy día aquí tenemos un tránsito infernal. Pasan todos los días miles y miles de carros. Poco de ese parque vehicular es domingueño, pero ya ahí es una zona de tránsito de la ruta 32, los cantones vecinos de norte a sur y de sur a norte en la tarde. Era hora de que hagan algo por eso, porque eso es un peligro, eso es un peligro. Entonces, yo me quejo porque simplemente
aquí transitamos todos los días y eso es una presa interminable, son kilómetros hasta el más por menos de Santo Domingo Centro. Entonces sería bueno que hagan algo. Un grupo de domingueños presentó una propuesta para conservar ambos puentes. Y que además cuesta la mitad del que ellos proponen y no hay que cerrar del todo esta vía. Y finalmente se hace estrictamente en 4 meses y no en 9 como el MOP dice, que nunca cumplen, vale decir. No cuesta 750 millones, como ellos dicen, el que nosotros proponemos. Y además no es un diseño en un papel, ya está aprobado, está hecho. Puentes así en Costa Rica están funcionando sin ningún problema y el compañero que propone eso es un doctor en este campo muy conocido en el MOP y en el CONAVI porque ha sido profesor de muchos de los que han estado y están a cargo. Con el fin de conservar la estructura, el patrimonio cultural y que su opinión fuese valorada, recurrieron a la Sala Constitucional. Para decirles a ellos de que tenían que hacer una consulta ciudadana. Ellos dijeron que sí hicieron consulta a los vecinos. Bueno, y yo no sé a cuáles vecinos, yo vivo aquí nomás. Y ve a este otro muchacho que pasó, que le hubiera preguntado yo si realmente él fue consultado. No fuimos consultados, ni siquiera los vecinos que tenemos aquí al lado del puente fueron consultados. Intentamos conocer la posición de la Dirección Ejecutiva del Ministerio de Obras Públicas y Transportes ante la situación, pero al cierre de edición no obtuvimos ninguna respuesta. Y en temas políticos, 5 candidatas con un perfil profesional elevado buscan ser la segunda mujer en presidir nuestro país. Laura Chinchilla lo logró por única vez hace 15 años. Porque cuando un candidato solo le habla de maquetas y renders es porque no entiende la realidad de la gente. No puede ser que transportistas, repartidores, emprendedores y cualquier persona al volante tenga que ir adivinando dónde está el hueco. Natalia Díaz tiene 40 años de edad, es publicista, mercadóloga, exdiputada y exministra de la presidencia en el actual gobierno. Su partido es Unidos Podemos. Requerimos dedicarle a la red vial. Y preste mucha atención, las imágenes que usted verá en pantalla corresponden al momento en que una bebé de 1 año y 6 meses de edad, vecina de la parte alta de Talamanca de Limón, llegó la tarde de hoy martes más bien, hasta el aeropuerto Tobías Bolaños en Pavas. Gracias a una coordinación interinstitucional público-privada se logró el puente aéreo para una atención más rápida de la pequeña, quien sufrió quemaduras por agua hirviendo y fue llevada de urgencia en una ambulancia privada hasta el hospital de niños. Por su parte, la Cruz Roja envió a una brigada vía terrestre por si no se podía hacer el vuelo hasta la terminal capitalina. Cruz Roja Costarricense recibió el reporte esta mañana mediante el sistema de emergencia 911 de una menor de 1 año y 6 meses que sufre quemaduras a raíz de agua hirviendo en todo su cuerpo. Esto en Bajo Blade Sur, en Telire, Talamanca, Limón. La Cruz Roja se moviliza al sector en un ingreso que podría tardar hasta 15 horas para poderla llevar a un centro hospitalario. La vía que conecta Río Azul con Lindavista de Patarrá podría habilitarse entre este miércoles, es decir, mañana o el jueves, dependiendo de los avances en la reparación y también la evaluación estructural del terreno. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene bajo evaluación 145 deslizamientos activos en diferentes puntos del país. La calle Patarrá continúa cerrada luego de que un deslizamiento afectara la vivienda y bloqueara por completo el paso vehicular. La emergencia es atendida en conjunto por la Comisión Municipal y la Comisión Nacional de Emergencias. Según informó la Municipalidad de la Unión, la vía que conecta Río Azul con Lindavista podría habilitarse entre este miércoles y el jueves, dependiendo de los avances en la reparación y la evaluación estructural del terreno. Se trata de una ruta muy transitada porque personas viajan entre Cartago y San José. Y ellos se les mojó todo, la cama, la cuna, por el lado del cielo raso, por el techo, o sea, cielo raso, porque sería este es el techo, la casa de ellos, sería por el cielo raso de nosotros, pero nosotros somos en la parte baja. Entonces, que el agua era demasiado el agua que hubo. Entonces el agua se filtró por ahí del cielo raso y mojó las camas, la cama de ellos, la cuna del bebé. Actualmente cuadrillas municipales trabajan en la instalación de malla perimetral y tubería con el fin de reducir el riesgo de nuevos deslizamientos y proteger la carretera cantonal. Las intensas lluvias recientes han agravado las condiciones del terreno, por lo que se mantiene el cierre total como medida preventiva. Durante la emergencia, 2 adultos mayores fueron atendidos, entre ellos el habitante de la vivienda afectada, quienes fueron reubicados con familiares. Además, ambas comisiones entregaron colchones y alimentos, mientras que los trabajadores sociales del municipio darán seguimiento con apoyo social adicional.
Ya, y el problema es que esa casa ya está inhabitable y esa casa ya el Ministerio de Salud ya dijo que había que demolerla y no han hecho nada, y mi casa está a la par y corre el riesgo también de que eso se venga, y hay 2 casas más a la par y hay riesgo de que se venga también. La entrada Código, aquí ven unos chorros de agua y se taqueó allá el tubo, y cuando uno era unas cascadas como a esta altura. Y yo estaba en la casa y cuando llego y salgo ahí de la casa, y yo vi la verdad arriba, cuando vi todo eso botado y el cuarto de un hermano mío se le llevó el agua, lo volcó todo. Los datos de los afectados ya fueron remitidos al Instituto Mixto de Ayuda Social para coordinar la posibilidad de asistencia económica y social. El día de hoy ya estamos verificando la colocación de una malla perimetral para evitar que esta vía colapse y poder habilitarla entre mañana y pasado mañana. Hay que indicarles que la Comisión Municipal de Emergencias estuvo realizando las inspecciones correspondientes tanto ayer como hoy, y se trasladó la situación a Limas para que puedan colaborarle a las 2 personas adultas mayores, uno de 63 años y uno de 65 años. Las autoridades reiteran el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y utilizar rutas alternas mientras se completan las labores de rehabilitación de la carretera. 6 meses de prisión preventiva, esa fue la medida que se dictó en contra de los 3 sospechosos de cometer el homicidio del opositor nicaragüense Roberto Samcam, según informó la Fiscalía Adjunta de San José del Segundo Circuito Judicial. Los hombres son de apellido Chávez, Orozco y Robles, todos detenidos el pasado viernes durante 3 allanamientos ejecutados en León 13, Tibás y Cañas en Guanacaste, y son parte de estas imágenes que ustedes ven en pantalla. Una 4ª persona detenida, una mujer de apellido Chacón, afrontará el proceso penal en libertad mientras se recopilan otros indicios de interés para la investigación. Otro hombre todavía es buscado por las autoridades como sospechoso de participar en el homicidio. La audiencia de medidas cautelares se llevó a cabo entre el 13 y 14 de septiembre en el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. Y los supuestos cabecillas de una violenta banda de asaltaviviendas y robacarros escaparon del OIJ previo a que se les allanara sus casas. Esto ocurrió esta mañana en Sarapiquí. De acuerdo con la investigación, en uno de los casos se investiga incluso un aparente abuso sexual a una de las víctimas. Ponga mucha atención a las fotografías. Según el OIJ, son los cabecillas de una banda violenta que ataca a moradores en casas para despojarlos de todos los bienes posibles, incluyendo vehículos de media y alta gama. Momentos antes de que el OIJ de San Carlos allanara sus casas en Sarapiquí, huyeron por las partes traseras de las propiedades. Que estas personas de apellido Sánchez, de 23 años, así como Ruiz, de 32 años, se encuentran en este momento en la fuga, por lo que se solicita cualquier colaboración que se tenga al respecto. También indicamos que en este caso, pues, se han logrado recuperar al menos 10 vehículos automotores de los que se han robado en las últimas semanas. Estos casos fueron bastante mediáticos recientemente debido a que se trató de una seguidilla o racha, que así se llama criminológicamente a este tipo de eventos, cuando en menos de 2-3 semanas pues se dan una cantidad importante de eventos. De esta forma, pues el OIJ da una respuesta directamente a esta situación y estamos a la búsqueda de estas 2 personas para proceder a detenerlas y enviarlas a las autoridades judiciales correspondientes. A los sujetos se les vincula con al menos 9 asaltos violentos ya denunciados. Incluso se investiga si en uno de los atracos abusaron sexualmente de una de las víctimas. Durante los allanamientos se decomisó evidencia importante para este caso. Tras una información confidencial, el OIJ volvió sus reflectores horas después en esta casa en Guapiles, donde se dijo estaban los requeridos. Sin embargo, al final esto se descartó. Usted puede dar datos sobre el paradero de los sospechosos de manera confidencial al número 800-8645 del OIJ. Varias familias y dueños de locales comerciales sufrieron con las inclemencias del tiempo en Montes de Oca. Los trabajos en calles en apariencia mal hechos, además de situaciones sin resolver de años atrás, son parte de lo que provoca el problema, al tiempo que la municipalidad aún continúa valorando opciones para poder solucionarlo. Una y otra vez se repite la historia para muchas familias vecinas de Montes de Oca con la época lluviosa. En esta ocasión, una de las zonas más afectadas fue Sabanilla, donde dueños de locales comerciales y viviendas sufrieron las consecuencias de en apariencia un mal trabajo en carretera, donde les quitaron una alcantarilla grande que ayudaba a drenar el agua por otras pequeñas que se llenan rápidamente.
Resulta que parece que toda el agua de Sabanilla, como aquí hay un desnivel, como que estamos más bajitos, entonces todo el agua de arriba, de allá, de los otros residenciales viene a dar a esta zona de aquí. Entonces cuando esta zona de aquí se llena, que es la del parque, el agua empieza a correr hacia acá, que es más bajo, entonces los carros pasan a mucha velocidad, aparte del agua, entonces empieza a llenar, empieza a correr para los locales, para las aceras. Semejante aguacero que cayó ayer, bueno, todo lo que son las alcantarillas colapsaron. Y por medio de eso se inundó toda esa aquí la calle y todo el agua fue hacia la casa de nosotros al fondo. Y el agua llegó a 1,80 m de alto. ¿Liguismo otra vez? No, ahí nosotros vamos, es lo normal, dicen algunos, ¿verdad? En fase regular. Enfrentamiento entre Gaby y muchos de por aquí, ¿verdad? No, mañana. Exactamente. Yo espero que digas nombres mañana, entonces. Bueno, hay muchos. ¿Dónde estará Jason, por cierto? Ya salió, ya se fue. Bueno, está bonito ese Mañana partido, veremos. Saprissa Heredia. Bueno, ahí estaremos atentos entonces. Un placer. Gracias, buenas noches. Nos vamos, Gaby. Así es, nosotros llegamos hacia el final de esta edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana en nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde y posteriormente a las 9 de la noche en nuestra mesa de análisis. Muy buenas noches, feliz descanso para todos. Buenas noches.